buenas y bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de un tema creo que interesante. Trata, como estáis viendo, sobre los germinados comestibles. Hay mucha gente que ya los conoce, que los consume. Hay mucha gente que no los conoce mucho, han oído hablar de ellos, pero no se atreven a comerlos o incluso quieren probarlos, pero bueno, no saben cómo. Los germinados en realidad son bastante buenos para incluirlos en nuestras dietas, sobre todo si somos personas vegetarianas o veganas, ya que contiene un porcentaje de proteína muy similar al de la carne, pero sin la grasa que contiene la carne. Los germinados contienen nutrientes como vitamina B, aminoácidos esenciales, ácidos fólicos y minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc. Así que una vez visto aproximadamente los beneficios de los germinados, también hay que hablar de las precauciones que hay que tomar a la hora de hacer los germinados y sobre todo a la hora de consumirlos, ya que, pues bueno, hay que tener en cuenta de que la temperatura y humedad que necesita para su germinado también pueden ser condiciones favorables para bacterias peligrosas, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Y no hablo de bacterias que puedan llegar a perjudicar realmente el germinado, sino bacterias que nos puedan llegar a perjudicar a nosotros una vez que la consumimos. Bien, desde el primer momento que empezamos a manipular los recipientes y las semillas para empezar a hacer su preparado, debemos mantener siempre toda la precaución posible en su manipulación, para intentar, digamos, evitar que pueda haber un posible contagio, ¿vale? Por el tema este que he comentado antes de bacterias, etcétera, etcétera. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros propios germinados es que debemos siempre mantener las semillas aisladas de productos químicos, digamos, no germinar semillas que provengan de cultivos tratados con químicos, pesticidas, etcétera, etcétera. En fin, si podemos saber todo eso, mucho mejor. No añadir ni lavar las semillas con agua no potable ni agua sucia. Intentad que sea agua embotellada o asegurarnos que el agua esté correctamente potable. Lo primero que hago es que la meto en agua, la sumerjo durante 12 o 24 horas en agua, luego a continuación pues ya la añado en el recipiente que previamente he preparado. Estos recipientes, como vemos aquí, si nos fijamos bien, tiene prácticamente agujeros, más que agujeros tiene rajas o grietas, mejor dicho, por todo su lateral y toda la parte de la base, más bien con la idea de que se airee bien todo el interior y por la base eliminar todo el agua sobrante, ya que no debemos de tener retención de agua. Puede crear moho, hongo y puede crear problemas para el germinado y posteriormente para el consumo. Así que ya digo, hay que mantener el recipiente lo más aireado posible, pero en caso de empezar a ver algún tipo de moho o de hongo, pues entonces ese germinado no lo utilizamos para el consumo. Si queremos lo podemos utilizar para añadirlo a la composta o como nosotros queramos, pero ese ya no lo utilizamos para el consumo. Lo ideal, como estamos viendo aquí, es que se vean tallos totalmente sanos. El agua que yo os recomiendo que utilicéis es la misma que utilizamos para el consumo. Bien, como he dicho, esto primero pasa por agua 12 o 24 horas, luego las meto aquí en los recipientes, en este caso pues la botella reciclar. Como ya he dicho, he hecho aquí una grieta bastante grande para poder introducir la semilla más cómodamente. Pero bueno, esto ya al gusto, podemos cortarla por la mitad y dejarla destapada y después taparla para que aguante la humedad. En fin, eso es nuestro gusto. También podemos utilizar los recipientes estos que vienen muchas veces las verduras. Estos recipientes sí debemos desinfectarlos antes de empezar a hacer el germinado. En el caso de la botella reciclar no he desinfectado nada porque conforme he terminado de consumirla la he utilizado para el germinado. Y lo que había anteriormente era agua de consumo, estaba correctamente todo desinfectado, así que no hace falta desinfectarlo, pero en caso de utilizar estos recipientes sí aconsejo desinfectarlos previamente. ¿Cómo lo desinfectamos? Pues un método bastante eficaz y natural es utilizar aproximadamente 3 partes de agua y una parte de vinagre. Yo he utilizado en este caso vinagre de sidra, pulverizando directamente en los recipientes y dejando actuar unos 5 o 10 minutos para que, digamos, si tiene algún tipo de bacteria o algo que pueda perjudicar, pues llegue a eliminarse lo máximo posible. Luego, una vez pasados los 5 o 10 minutos, enjuagamos con agua limpia y ya podemos empezar a hacer los germinados correctamente. También podemos hacer la desinfección con alcohol, en vez de vinagre, con alcohol, utilizando aproximadamente las mismas dosis. Lo importante es eso, tomar la máxima precaución posible y empezando desde ahí, desde el principio del germinado. Una vez desinfectados bien los recipientes, añadimos las lentejas después de sus 12 o 24 horas remojadas en agua. Vale, como veis hay que tener ojo con la cantidad que añadimos, ya que luego conforme pasan los días cogen mucho volumen. Esto lo ideal obviamente es colocarle
algún tipo de tapa. Yo en este caso pues he reservado dos recipientes similares, el cual el de arriba le he hecho un tipo de ventanitas, como vemos, para que se airee tanto en un lado como en el otro, y bueno, de esa manera va a aguantar la humedad y sin embargo va a tener aireación para evitar hongos y bueno, en fin. Prácticamente lo que quería que vieseis el cómo se hace de forma casera, reciclando recipientes y digamos haciendo un proceso lo más correcto posible con el tema de desinfectar los recipientes, en fin, el tema de la manipulación. Todo eso es muy importante, tanto si germinamos en recipientes como este o en recipientes como las botellas recicladas, pues hay que pegarle un enjuague con agua, digamos, diariamente o casi diariamente. Nos podemos olvidar 2 o 3 días, pero no es aconsejable mucho más de 3 días. Hay que añadirle, como digo, diariamente o casi diariamente una mínima cantidad para que se hidraten las semillas y puedan aguantar y sigan su proceso de germinado correctamente. Aproximadamente de entre 5 y 8 días tendremos ya los germinados para consumir. Quiero decir que depende del gusto, pues podemos consumirlos así, que están mucho más tiernos, podemos consumirlos así, que están ya empezando a estar un poquito menos tiernos, y así que digamos tiene mucho más volumen, pero ya no son mucho más tiernos como estos. Podemos variar las semillas para tener germinados distintos, pero bueno, eso ya al gusto de cada uno. Quiero deciros que hay que tener en cuenta que no se recomienda el consumo crudo de germinado a embarazadas, a personas con debilidad inmunitaria, a niños, a ancianos. Para poder consumirlas deberían de cocinarlas primero, simplemente deberían de ponerla a hervir unos segundos. Así que bueno, voy a empezar a sacar esta para empezar a consumirla, pero quiero que veáis el proceso que voy a hacer antes de consumirla para que todavía tenga la máxima precaución posible. Y bueno, fijaos cómo ha quedado los germinados, ha quedado hecho un bloque. Bien, ya tengo aquí la parte que voy a consumir. Le elimino la parte que contiene la semilla y las raíces. Esto antes de consumirlo o le pego un pequeño hervor, como ya he dicho antes, o le voy a pegar un lavado durante 10-15 minutos con vinagre y agua. La proporción que voy a utilizar es aproximadamente 3 partes de agua y una de vinagre. Y ahora voy a añadir un vaso aproximadamente de vinagre, en este caso vinagre de sidra o vinagre de manzana, que es el que me gusta utilizar para estas cosas. Mezclamos bien, dejamos actuar para que elimine las posibles bacterias durante aproximadamente 10 o 15 minutos y es suficiente. Después de eso ya podemos pegarle un enjuague para eliminarle el sabor a vinagre y después ya consumirlo.